Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta clase abierta que estamos teniendo, ya se está haciendo una costumbre cada miércoles, ¿no? De manera virtual, obviamente, siempre la hemos tenido de manera presencial, pero ahora en esta nueva modalidad, así que y abierta a gente de todos lados, de distintas naciones, de distintas ciudades que quieren sumarse y ser parte de este entrenamiento, de este discipulado que estamos teniendo, hablando acerca de un tema fundamental, creemos que es fundamental, que hemos llamado el Evangelio Eterno, que la Biblia, la Palabra de Dios, llama el Evangelio Eterno. Así que bienvenidos a todos, gracias a los que se van sumando, a los que van aportando sus comentarios, también a los que van compartiendo esta palabra con otros para hacerla correr. Le animamos a que nos siga ayudando en esto, en hacer correr la palabra, en compartirla, en avisarle a sus amigos, a sus contactos, compartirles esta palabra, dejar usted sus comentarios, preguntas que pueda ir surgiendo y que no la podemos hacer de manera directa o presencial, pero sí a través de los comentarios podemos interactuar un poquito. Repasando un poquito, quedamos en la clase pasada, el miércoles pasado no pudimos terminar nuestro tema, así que lo vamos a seguir desarrollando en el día de hoy. Vimos algunas cosas, primero que el Evangelio no es, luego vimos tres definiciones o descripciones generales que hace el apóstol Pablo acerca del Evangelio, allí en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 7 al 9, donde Pablo define o describe, mejor dicho, el Evangelio con tres frases: las incalculables riquezas de Cristo, el plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios. Así que son riquezas, es un plan maestro de Dios y es un misterio eterno. Todo esto en términos generales es el Evangelio. Luego comenzamos a hablar, a ir más a lo puntual, a detalles acerca de qué es el Evangelio, y planteamos como la primera definición o descripción de Evangelio que nos va a servir como guía para todas las demás. Dijimos que el Evangelio es una causa, ¿sí? Esto lo dejamos aclarado, lo repasamos el miércoles pasado también. El Evangelio es una causa que gobierna de alguna manera nuestra vida. Si el Evangelio no gobierna nuestra vida, no es una causa para nosotros, ¿sí? Pero el Evangelio está diseñado para ser una causa. Por lo tanto, si vivimos un Evangelio que no ha sido la causa de nuestra vida, sino que es un pasatiempo o que es una ayuda para que podamos sobrellevar los problemas de la vida, bueno, no hemos entendido el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es una causa que nos absorbe y para lo cual vivimos, y esa causa gobierna nuestra vida. En el segundo lugar, ese fue el primer punto, para los que van a ir anotando los 30 y tantos puntos que vamos a ver, el primer punto es que el Evangelio es una causa. El segundo, en este detalle que estamos haciendo, el Evangelio es una causa en la cual participamos. Con esto comenzamos el miércoles pasado. El Evangelio es una causa en la cual participamos. Y nos basamos en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5, donde Pablo dice que da gracias por los creyentes. En todas mis oraciones, dice, por todos ustedes siempre oro con alegría. Y esa alegría tiene un fundamento. Y dice, porque han participado en el Evangelio, ¿sí? Desde el primer día hasta ahora. No dice porque han comenzado a asistir a las reuniones, no dice porque se han hecho evangélicos, no, han participado del Evangelio. O sea, necesitamos prestar atención a la terminología bíblica porque las palabras tienen un sentido profundo. No es lo mismo hacerse evangélico que participar del Evangelio. No es lo mismo asistir a reuniones evangélicas
y pedir oración por nuestras necesidades que participar del Evangelio. Eso es una distinción que debemos hacer y muy vigente para los tiempos que vivimos y para entender mucho del Evangelio que se está predicando, o para descartar parte del Evangelio que hoy se está predicando y poder centrarnos en el Evangelio de la palabra de Dios, ¿sí? Dijimos, entre otras cosas, estoy repasando rápidamente, que participar del Evangelio es ser conscientes de que tenemos parte en el Evangelio, no somos convidados de piedra, tenemos parte, ¿sí?, en el Evangelio. Ahora, también dijimos que no podemos ser parte de lo que no conocemos o de lo que ignoramos. Necesitamos tener un conocimiento del Evangelio, por eso estamos tomando este tiempo, estamos dedicando tiempo de calidad para entender y conocer qué es aquello de lo cual la Biblia nos dice que participamos, ¿sí? Entonces participamos del Evangelio y debemos conocer qué es aquello de lo cual participamos. No podemos ser parte tampoco de lo que no vemos. Y el Evangelio no solo debe ser conocido, sino que debe ser visto. Ver es un paso más a conocer. Conocer empieza por el aspecto intelectual, del entendimiento, pero para ver se te tiene que revelar. Para que veas el Evangelio tiene que ser revelado. Nadie puede abrazar el Evangelio por ser convencido. A usted lo pueden convencer de ir a la iglesia, como se dice, a reunirse, a congregarse con la iglesia. Lo pueden convencer de que se bautice. Lo pueden convencer de que es buena la religión. Lo pueden convencer de muchas cosas, pero nadie va a ser del Evangelio la causa de su vida porque alguien lo convenció. Solamente el Evangelio será la causa de nuestra vida cuando se nos revele, cuando lo veamos. Por eso la oración de Pablo es también que sean iluminados los ojos del entendimiento para ver. Señor, ábrenos los ojos para ver el Evangelio. Ahora, tenemos que conocer el Evangelio, dijimos, tenemos que ver el Evangelio y tenemos ir un paso más profundo, alimentarnos del Evangelio. Fíjese que estas cosas que van juntas nos van mostrando una progresión en la madurez, en el crecimiento y en el entendimiento de lo que es el Evangelio. Necesitamos alimentarnos del Evangelio, hacer del Evangelio nuestra comida, nuestra dieta, para mantenernos nutridos de él. Y luego dijimos que necesitábamos asociarnos con el Evangelio, conocer el Evangelio, ver el Evangelio, ¿sí?, alimentarnos del Evangelio y asociarnos del Evangelio. Asociarnos en el sentido de sentirnos parte justamente de este Evangelio glorioso, de que estamos trabajando juntamente, el Espíritu Santo junto con nosotros, o nosotros junto con el Espíritu Santo. Es maravillosa la expresión de los apóstoles en el primer concilio, allí en el libro de los Hechos, cuando culminando un debate y llegando a un consenso sobre el trato con los gentiles, ellos dicen y concluyen y dicen: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eso es maravilloso porque muestra, ¿sí?, esta cooperación, muestra esta asociación que tenemos nosotros con el Espíritu Santo en la expansión del Evangelio. Ahí quedamos el miércoles pasado y continuando con esto nos preguntamos de qué manera, ya sabemos qué es necesario para participar del Evangelio, pero de qué manera participamos de este Evangelio glorioso. Y otra vez, perdónenme que sea reiterativo, pero esto es una clase, estamos enseñando, ustedes son alumnos y necesitamos, en la reiteración se van a fijar conceptos. Participantes, ¿sí? O sea, cómo participamos del Evangelio, no cómo participamos de las actividades eclesiásticas, porque algunos, por causa de lo que se nos ha enseñado, de lo que se predica por ahí acerca del Evangelio, de las prácticas eclesiásticas, escuchamos participar del Evangelio y enseguida pensamos en participar de la reunión. Nunca lo ha dicho usted o lo has dicho o has escuchado a alguien decir: a mí no me dan lugar en la iglesia, quiero servir al Señor y no me dan lugar. Porque se considera servicio al Señor solamente pasar a la plataforma.
o hacer algo en la reunión. No estamos hablando de nada de eso. Participar del Evangelio, ni siquiera, mire, hay personas que pueden estar en todas las actividades de su congregación y sin embargo, porque no entendieron, porque no vieron, porque no se alimentan, no participan del Evangelio, participan de una congregación y de sus actividades. Y hay gente que a lo mejor por su actividad, por un llamado específico de Dios, no participa demasiado de actividades eclesiásticas y sin embargo participa activamente del Evangelio. Entonces no tenemos que confundir eso, no estamos hablando de actividades eclesiásticas, estamos hablando de participar, de tener parte en el Evangelio, este Evangelio que estamos describiendo y que vamos a seguir describiendo a lo largo de cada semana. Entonces, ¿cómo participamos del Evangelio? En primer lugar, estamos todavía dentro del punto 2, ¿sí? Que es el Evangelio es una causa en la cual participamos. Y ahí vienen los subpuntos. Entonces, participamos del Evangelio mediante el llamamiento celestial. Este es un tema que en nuestra congregación local de Río Grande lo hablamos en el mes de enero, lo desarrollamos en el mes de enero, ¿sí? Allí hablamos acerca del llamamiento celestial, de que tenemos parte en este llamamiento celestial. Y es importante repasar algunas cosas de este, es importante volver a fijar algunos conceptos básicos de la palabra de Dios con respecto a este llamamiento, porque para eso fuimos llamados. Ese es nuestro llamamiento. Yo tengo tal llamado. Puede haber asignaciones de Dios, que Dios nos llame puntualmente para algo, pero hay un llamamiento celestial que nos incluye a todos, nos nivela a todos, que es el llamamiento justamente a participar del Evangelio. Así que participamos del Evangelio mediante el llamamiento celestial. Y para basar esto, quiero que leamos unos pasajes conocidos, pero que a veces se nos pierden algunas cositas allí, en Romanos capítulo 8. Desde el versículo 28 en adelante, ¿sí? Para los que están anotando, Romanos capítulo 8, versículo 28, en adelante. Dice así la NBI: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Es interesante en este pasaje ver la secuencia del pensamiento paulino. O sea, Pablo va desarrollando, eso es una carta, no son versículos aislados. No es Romano 8, 28, una cosa que Pablo escribió por ahí, la metió dentro de este escrito, y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, así que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Esas cosas que a veces tenemos los evangélicos. Y los predicadores, lamentablemente, ¿no? Pablo está siguiendo una línea de pensamiento. De hecho, y algunos recordarán, algunos de los estudiantes, y está en la plataforma virtual, hicimos, cuando hablamos de justificación, creo que fue el año pasado, hicimos un estudio de Romanos capítulo 1 hasta el 8, donde Pablo va detallando todo un tema, va desarrollando, desenvolviendo todo un tema. Y si recuerdan los que estuvieron siendo parte de este estudio, cómo se nos fue abriendo la mente cuando fuimos siguiendo la secuencia del pensamiento paulino y no tomando versículos o pasajes aislados. Entonces, si tomamos como eje central en el tema que estamos hablando nosotros aquí el llamamiento,
¿sí?, del cual habla Pablo en estos pasajes, podemos descubrir algunas verdades que son poderosas. Como dije, el versículo 28, partiendo desde allí, que se ha utilizado tanto, ¿sí?, para consolar a quien está pasando por una dificultad, diciéndole: tranquilo, todo ayuda bien, ¿sí? Estás pasando por un problema, tranquilo, porque la Biblia dice, ¿no?, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y como dije anteriormente, es una especie de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y no está mal del todo, no es algo que no podamos enseñar o consolar a alguien, pero esa definición que nosotros utilizamos o esa aplicación que le damos al versículo es bastante escasa y mezquina, porque es mucho más amplio que eso. Si seguimos leyendo, es muy profundo. Pablo no está hablando sobre un problema que alguien pasa, sobre una dificultad. Está hablando de la vida y está hablando del Evangelio. Y está hablando del llamamiento a participar de ese Evangelio. Entonces, si en vez de tomar este versículo así de manera aislada, interpretarlo de manera aislada, lo vemos en todo su contexto, y siguiendo el pensamiento del apóstol, vamos a descubrir algo mucho más profundo. Pablo resume de alguna manera en este versículo, como dijimos, ni más ni menos que el Evangelio. Asegurando esto, él dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes. Ahí podemos hacer un alto. Dios dispone todas las cosas, ¿sí? Dispone o prepara todas las cosas. ¿Para qué? Para el bien, para el progreso. ¿De quién? Esta sería la pregunta que surge, ¿no? Y entonces Pablo describe con tres cosas importantes. ¿Para quién Dios dispone todas las cosas para el bien? Para quienes lo aman, en primer lugar. Esto tiene que ver con personas que han abrazado el Evangelio, entendiendo, comprendiendo y respondiendo al amor de Dios, quienes aman a Dios y a su Evangelio. Y dice: los que han sido llamados, porque nadie puede amar a Dios sin haber sido llamado. Acuérdense las palabras de Jesús: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Así que los que aman a Dios son quienes, los que han sido llamados por Dios. Y luego agrega algo tremendamente importante: llamados de acuerdo a su propósito, no a nuestro propósito. No, vos fuiste llamado con propósito y Dios tiene un propósito para tu vida. Pero aquí no está hablando de eso, está hablando del propósito eterno de Dios. Entonces, personas que aman a Dios porque fueron llamadas y fueron llamadas de acuerdo a un propósito, a un plan eterno. Para esas personas dice que Dios dispone todas las cosas para el bien. No es una palabra general para que no nos sintamos mal cuando sufrimos, porque detrás de cada sufrimiento va a venir algo bueno. No tiene que ver con eso, tiene que ver con algo mucho más grande que nos excede aún a nosotros, que es el propósito eterno de Dios, del que también estamos hablando en este año. Así que ahí vamos entendiendo ya desde el versículo 28 lo que Pablo está diciendo como una verdad central, medular en el llamamiento divino. Lo amamos a Él porque Él nos llamó, ¿sí? Y ese llamado no tiene otro fundamento que el cumplimiento de su propósito, que es hacernos partícipes del Evangelio. ¿Ven cómo encaja todo de manera perfecta si vamos siguiendo la secuencia? Luego Pablo va a desarrollar el camino de ese llamamiento. Es interesante, ¿sí? Porque dice algunas verdades muy profundas, pero muy prácticas también para entenderlas en cuanto a nuestra vida, ¿no? Dice: a los que conoció de antemano, versículo 29, ¿sí? A los que llamó, ¿sí? Dice: a los que conoció de antemano. O sea, este es el comienzo de todo. No comienza con nuestro llamado puntualmente, sino que comienza antes. O sea, tu vida en Cristo no comienza el día en que levantaste la mano y pasaste al frente y hiciste la oración de fe.
No. Tu vida en Cristo comienza mucho antes. Nuestra vida en Cristo comienza en la eternidad. A los que conoció de antemano, otra versión dice a los que antes conoció, ¿no? Entonces, Pablo se remonta, antes de llegar a la parte de nuestro Cronos, se remonta a la eternidad. Se va lejos, se va a la eternidad, a la dimensión de la eternidad, y nos ubica en el conocimiento predeterminado de Dios, o en la presciencia o la omnisciencia del Dios que todo lo conoce. Entonces, Dios nos conoció de antemano, y ahí es donde comienza nuestra vida. O sea, todo lo que va a suceder después es el resultado de este previo conocimiento de Dios. En cuanto a nuestro llamamiento celestial, en cuanto a nuestra participación en el Evangelio, esto no nace por una decisión nuestra, o cuando nosotros decidimos, o porque alguien me invitó, porque fui a tal reunión y ahí conocí. Está bueno, todo eso es importante, pero el origen es anterior, ¿sí? El origen está en la eternidad. No lo podemos definir nosotros, anotar en una agenda tal fecha pasó tal cosa, ¿sí? Porque fue mucho antes. Podemos definir como fecha el día en que nosotros conocimos al Señor, pero antes de que nosotros los conozcamos a Él, Él en la eternidad nos conoció a nosotros, ¿sí? Luego dice el mismo versículo 29, a los que antes conoció, los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Ya acá nos confrontamos con un tema bastante urticante en cuestión teológica, que es la predestinación, ¿sí? Y no nos vamos a meter ahora a desarrollar ese tema, que es muy amplio, muy profundo. Solo lo que podemos decir es que en la palabra de Dios la predestinación es un hecho. O sea, yo puedo discutir después, podemos discutir qué significa el concepto de predestinación, pero nadie puede decir no existe la predestinación, porque obviamente no solo en este pasaje, sino en otros pasajes, la palabra es muy clara con respecto a esto: escogido antes de la fundación del mundo, bueno, un montón de pasajes. Entonces, vamos a quedarnos con lo que sabemos, con el hecho de que existe una predestinación. Entonces, el que nos conoció de antemano, nos predestinó, nos destinó de antemano, nos conoció de antemano, ¿sí? En la eternidad, y en la eternidad nos destinó para algo. Eso es predestinar, destinar desde antes, anticipadamente, no como una acción caprichosa de Dios, ¿no? Sino que esa predestinación está basada en ese preconocimiento. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué Dios nos predestinó? Porque nos conoció. En ese conocimiento predeterminado de Dios, nosotros somos predestinados por Dios, y esa predestinación tiene una meta. Otra vez, entendamos por favor la profundidad del Evangelio y del llamamiento celestial. Dios no nos predestinó para ser evangélicos. Dios no nos predestinó para asistir a una congregación. Esos son consecuencias, resultados, cuestiones aleatorias, necesarias todas, pero fundamentalmente el propósito del preconocimiento y de la predestinación dice que es para que seamos transformados, ¿sí? Y para que por medio de esa transformación seamos la expresión de su Hijo, ¿sí? Dice claramente Pablo, nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Hay una imagen, primero hay una imagen que Dios puso en nosotros, en el ser humano cuando lo creó, a imagen y semejanza. Esa imagen fue distorsionada por causa del pecado. Entonces se tiene que revelar nuevamente la imagen del Hijo en nosotros,
y el domingo hablábamos con mi esposa acerca de cómo los sufrimientos y cómo el juicio de Dios, no sobre nosotros, sino sobre aquellas cosas que no pertenecen a Cristo para quitarlas, tiene como propósito que se manifieste la imagen del Hijo. Y de esto habla Pablo. Fuimos predestinados no solo a ser salvos el día de mañana cuando partamos de esta tierra, fuimos predestinados para ser transformados conforme con la forma, de acuerdo a la forma de la imagen de su Hijo, para ser la expresión de Cristo. Luego sigue diciendo que a los que conoció los predestinó, a los que predestinó también llamó. Acá vuelve al concepto del llamado. ¿Por qué? Porque ahora nos ubica en tiempo y espacio. Las dos primeras cosas tienen que ver con la eternidad. De antemano nos conoció y nos predestinó, nos destinó de antemano. Ambas cosas suceden en la eternidad de Dios, pero luego, ya nacidos nosotros, ya existiendo en este mundo, Él nos llama. Él nos llamó. Y todo lo que comenzó en la eternidad ahora se hace efectivo en nuestro tiempo cronos. Entonces, luego de habernos conocido, de habernos predestinado, ya teniendo esta base, se establece nuestro llamamiento. Ese momento en que el Señor despierta algo en nuestro ser interior para volcarnos a Él, para recibirlo a Él, para abrazar este glorioso evangelio. Este es el llamamiento celestial. El llamamiento no a un ministerio, a una actividad, eso es otra cosa. Estamos hablando del llamamiento a participar del evangelio. Por eso decimos que el evangelio es una causa en la que participamos y participamos del evangelio mediante el llamamiento celestial, ¿sí? Luego, para continuar un poquito, dice, a los que llamó también los justificó. Claro, esto es fundamental, o sea, el primer paso luego del llamamiento es la justificación o establecer nuestra posición delante de Dios. Lo primero que Dios hace es llamarnos y al llamarnos nos declara justos, establece nuestra posición de justicia, no nuestra justicia, sino la justicia de Cristo aplicada a nosotros, para que nosotros podamos entonces estar delante de Él y ser partícipes del Evangelio. Nadie puede participar del Evangelio sin haber experimentado esta justicia divina, sin haber sido justificado por la fe, que es el tema medular de todos los 8 primeros capítulos de Romanos, es la justificación, y aquí lo establece, ¿sí? Luego dice, a los que justificó, también los glorificó. Esto está en el versículo 30. No dice que los glorificará. Esto es muy interesante porque generalmente cuando se habla de la gloria o de ser glorificados pensamos a futuro. Bueno, sí, un día vamos a tener un cuerpo glorificado, pero Pablo aquí no está hablando, no dice a los que justificó un día los glorificará. No, habla de algo consumado, de un hecho consumado. A los que justificó, como los conoció como un hecho ya consumado, los predestinó como un hecho consumado, los llamó como un hecho consumado, los justificó como un hecho consumado y ahora los glorificó también como un hecho consumado, ¿sí? Entonces, los conocidos, los predestinados, solo los que hemos sido conocidos de antemano por Dios, predestinados por Dios, llamados por Dios y justificados por Dios, podemos manifestar la gloria de Dios. Y otra vez hago referencia al mensaje del domingo, que sé que la mayoría han escuchado. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cómo nos glorificó el Señor? Dándonos la posibilidad de que el Hijo sea visto en nosotros, porque cada vez que el Hijo es visto en nosotros, nosotros damos gloria a Dios, glorificamos a Dios. Esta es la gloria que nos toca a nosotros, que Dios nos ha dado a nosotros, la imagen del Hijo expresada a través de nuestra vida. Ahora, este es el fundamento. Ya vimos que
que Dios dispone todas las cosas. Dios prepara cosas, Dios tiene un plan, un propósito eterno, ¿sí? Dios dispone todas las cosas para el bien, para el progreso, para que se cumpla ese propósito, por medio de quienes, los que lo aman. Los que lo aman son los que han sido llamados y no fueron llamados porque sí, sino fueron llamados de acuerdo con su propósito eterno. Y entonces ahí comienza este desarrollo. A estos el Señor los conoció primero de antemano, los predestinó, los destinó de antemano, los llamó en tiempo y espacio, en el tiempo cronos, los justificó por medio de la sangre del Cordero y de la cruz, ¿sí? Los glorificó, le dio la imagen de su Hijo para que sea vista. Entonces, sobre este fundamento vamos a poder entender lo que sigue, porque el pasaje no termina aquí, sigue, y el versículo 31 comienza con una pregunta. Y esa pregunta es vital porque es el nexo para lo que sigue. Cuando no tomamos en cuenta esta pregunta, vamos a interpretar lo que sigue de manera aislada, y otra vez es peligroso separar, aislar conceptos que vienen siendo de alguna manera encadenados, ¿sí? Vienen siguiendo un hilo, una línea, y dice, ¿qué diremos frente a esto? No dice, bueno, ahora voy a pasar a otro tema. No. ¿Qué diremos frente a esto? ¿Qué es esto? Esto es que Dios nos conoció, esto es que Dios nos predestinó, esto es que Dios nos justificó, que Dios nos llamó, que Dios nos glorificó. Estos hechos consumados, frente a esto, dice Pablo, ¿qué diremos? O sea, ¿qué significa esto? Esta es la base para poder seguir diciendo otras cosas. Este es un fundamento, es una plataforma para poder pensar más allá. Entonces, Pablo no está hablando de generalidades, sino de un tema puntual. Está hablando de esto. ¿Qué diremos frente a esto? No frente a la vida, no frente a lo que a ustedes les está pasando. No, ¿qué diremos frente a lo que Dios ha hecho como parte de su plan eterno y de su llamamiento celestial? Y entonces acá viene esta frase, que también la hemos usado tanto. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? En la Reina Valera, que los tenemos más en la... Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién no ha escuchado mensajes sobre este versículo? ¿Y quién no ha predicado sobre este versículo? ¿Para qué? Y para animarnos a que somos campeones, invencibles, que nadie nos va a parar, que vamos a ir adelante, que si tenés un sueño, si tenés una meta en tu vida, si Dios está con vos, ¿quién en contra tuyo? Y hermanos, leamos la palabra, por favor, con un poquito más de detenimiento, entendimiento y sabiduría. Pablo no está hablando aquí de generalidad, dice, ¿qué diremos frente a esto? Esto es todo lo que dijo anteriormente y lo que vinimos describiendo. Entonces, frente a esta realidad, aquellos que participamos del Evangelio y participamos del llamamiento celestial, ¿sí? Tenemos un punto de referencia que nos posiciona, que es el conocimiento de Dios, el ser predestinados, el ser llamados, el ser justificados, el ser glorificados. Frente a esto, ¿qué diremos? Que si Dios está de nuestra parte, porque Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Pero no en cuestiones de la vida, no porque mis enemigos se van a postrar delante de mí. No, está hablando aquí de algo eterno, que es el Evangelio. O sea, ¿quién puede ir en contra de nuestro llamado y quién nos puede estorbar en nuestro llamamiento celestial y en la participación del Evangelio? Hagamos un nexo entre este versículo y el 28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Y porque Dios es el que está haciendo todo en nosotros. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué decimos? Que si Dios está de parte nuestra, preparando todo para nuestro bien, llamándonos, escogiéndonos, justificándonos, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién nos puede desviar
del hecho de nuestra participación en el Evangelio. ¿Quién nos puede desenfocar si nos mantenemos firmes en esta posición que Dios nos ha dado? Entonces, otra vez este versículo se ha usado fuera de contexto, pero en este contexto tiene otra dimensión, cobra un sentido mucho más profundo, mucho más amplio, no de un exitismo terrenal, sino de una posición en la que estamos por la gracia de Dios, por el puro afecto de su voluntad, como expresa Pablo a los Efesios. Muchas veces, tristemente, se ha usado este versículo casi como una especie de estampita, ¿no? De amuleto que llevamos ahí. Entonces, frente a cualquier cosa, sí tenemos 28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, no sé, se muda un brujo al lado de tu casa y ahí empezamos a reprender. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es esa nuestra guerra, nuestra lucha, nuestra batalla. Es más profundo que todo eso. Entonces, no tomemos versículos bíblicos como estampitas. Cuidado. Los evangélicos muchas veces hemos criticado y vemos, los que andan ahí con una estampita y creen que porque tienen la estampita en el bolsillo los va a ayudar en algo, o que tienen la riestra de ajo o la cintita roja. Y nosotros, claro, no tenemos esos fetiches, pero muchas veces usamos versículos bíblicos como estampita. Cuidado, porque no ese es el propósito de estos versículos. Es mostrarnos nuestra posición en Cristo en cuanto al llamamiento celestial y en cuanto a nuestra participación en el Evangelio. Entonces, frente a nuestro llamamiento celestial, frente a la participación, nuestra participación en el Evangelio, no hay nada que pueda estar en contra nuestra, ni siquiera nuestras propias debilidades. Nada puede detener en nosotros el llamamiento de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un llamamiento terrenal, es un llamamiento celestial. Entonces ahí es donde necesitamos diferenciar. Cuando el llamamiento es el llamamiento natural a participar de algo, entonces qué lindo es participar de este grupo casero, en esta casa, en estas reuniones, son como una familia, o de esta congregación, qué lindo participar. Y cuando todo queda en ese plano de los afectos, de los sentimientos, que no está mal, porque somos personas con sentimientos obviamente, pero cuando todo queda en ese plano sensorial, cualquier inconveniente, cualquier dificultad te aleja de eso. Ahora, cuando se trata del llamamiento celestial, ¿sí? Entonces cambia la cosa. Y ahí podemos entender estas palabras. Y entonces, escuchen bien, el versículo 32 hace una declaración que también debe ser entendida de acuerdo al desarrollo de lo que Pablo viene expresando. Y dice, el que no escatimó, no nos negó, ¿sí?, ni a su propio Hijo, no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y otra vez, usamos este versículo, lo extirpamos del texto, ¿no? ¿Tenés alguna necesidad? Pedirle al Señor, porque la Biblia dice que si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Ahora, todas las cosas necesitamos entenderla no como un absoluto, sino en este contexto. Para tomar un pasaje paralelo y no entender que estoy haciendo una interpretación caprichosa, el apóstol Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ese todas las cosas, no es un absoluto, no dice todas las cosas, porque todas las cosas puede incluir cosas materiales, cosas espirituales, las más diversas, es demasiado amplio. Entonces, Pedro circunscribe y dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora, Pablo está hablando acá de nuestro llamamiento celestial y nuestra participación en el Evangelio, y entonces dice, ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Ahora, también necesitamos entender esto porque dice, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y algunos dicen, pero si ya nos la dio, ¿por qué nos la va a dar? Pero ese dará, tampoco tenemos que entenderlo como futuro, sino ¿cómo no nos habrá dado y no nos dará?
pero dará en un tiempo presente continuo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Todas las cosas nos han sido dadas, pero todas las cosas son las necesarias, las que tienen que ver con la salvación, con el llamamiento celestial y con nuestra participación en el Evangelio, ¿sí? Entonces, si tomamos esta frase en forma individual, este versículo, 3 versículos vimos, ¿sí? Que tomados de forma individual parecieran decir algo, pero cuando los unimos y seguimos una línea de pensamiento, una secuencia de pensamiento, cobran otro significado, ¿sí? Un significado totalmente diferente. Ya hablamos de Pedro, de lo que dice y cómo la referencia que hace a todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas que necesitamos. Y este es el sentido, ¿sí? Que le da el apóstol Pablo aquí. Así que el Evangelio es una causa, recapitulando un poquito, el Evangelio es una causa en la cual participamos, ¿sí? Y una de las maneras en que participamos del Evangelio es mediante el llamamiento celestial. Y ese llamamiento está basado en muchas cosas, pero este capítulo y estos versículos del capítulo 8 de Romanos traen mucha luz y nos ayudan a entender que a quienes amamos a Dios, porque Él nos ha llamado a participar de su propósito eterno y del Evangelio, ¿sí? Todas las cosas van a ser acomodadas, dispuestas, ¿sí? Dispuestas allí para beneficiar el progreso de nuestra participación en el Evangelio, sustentados no en todo lo que nosotros ahora tenemos que hacer o todo lo que nosotros vamos a hacer, aunque obviamente tenemos nuestra parte, sino sustentado como fundamento, plataforma, piso, todo lo que el Señor ha hecho. Lo que ha hecho es, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Sobre ese hecho consumado, no es algo que usted tenga que orar para que suceda, es algo que tenemos que creer que ya ha sucedido y desde allí pararnos para nuestra participación y nuestro llamado. Entonces, desde esa plataforma, ¿sí? Entendemos que si Dios hizo todo esto por nosotros, ¿quién nos puede sacar? ¿Sí? ¿Quién nos puede correr de esa posición? ¿Quién nos puede mover de esa posición? El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? En esto somos más que vencedores, en nuestra participación en el Evangelio. Yo no soy más que vencedor para ser el mejor en el trabajo. Debo ser el mejor en el trabajo por la manifestación de una vida, pero el concepto de ser vencedor no tiene que ver con eso puntualmente. Tiene que ver con nuestra participación en el Evangelio y nuestro llamamiento celestial. En esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el que nos amó es el que dispone todas las cosas para bien. ¿Ve cómo podemos entrelazar, no separar, unir todo este pasaje, amalgamar estos versículos para que nos den una línea de pensamiento razonable, lógica, corroborada por el resto de la palabra de Dios, de las cartas apostólicas, en cuanto a nuestra participación en el Evangelio y en cuanto a nuestro llamamiento celestial. Y entonces después uno entiende mucho mejor lo último que dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios, de este amor que se manifestó en el Evangelio, este amor que se hace palpable, tangible en este llamamiento celestial del cual participamos. O sea, cuando tenemos clara esta posición, de allí nadie nos puede mover. Nadie nos puede sacar de esa posición. No hay diablo que te pueda mover. No hay nada
que nos pueda mover de esa situación. Y quiero terminar con algo que me consultaban en estos días y me vino enseguida estas palabras de Pablo, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿qué pasa con el Salmo 91:10, ¿no? Que dice que ninguna plaga tocará tu morada? Y muchos hoy están usando este salmo como, otra vez, casi como una estampita, ¿no? de protección contra el coronavirus. Vamos a poner allí el salmo y vamos a repetirlo todos los días para que no nos llegue. Y me fui al salmo para ver un poquito el contexto y todo lo que dice. Y es todo un salmo de protección, ¿no? Es un salmo mesiánico. Satanás usa unos versículos de ahí cuando le dice al Señor que se tire, porque dice, mandará a sus ángeles a que te guarden. Está tomado de allí. Dice, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra. Y claro, la realidad es que hoy vemos que muchos hijos de Dios sí padecen situaciones que allí supuestamente dice que no deberíamos padecer. Entendamos que tiene que ver con el antiguo pacto, que es un salmo mesiánico, y la contrapartida de eso es esto que dice Pablo. O sea, en el Nuevo Testamento no encontramos esas promesas de que no te va a pasar nada, a los demás lo van a apedrear, pero a vos no, anda a contárselo a Esteban, a los demás lo van a meter preso, pero a vos no, anda a contárselo a Pedro, a Pablo, a Silas, ¿no? Entonces, a ellos les sucedieron todas estas cosas y hoy siguen sucediendo estas cosas. De hecho, hay hermanos nuestros, pastores, siervos de Dios, que están padeciendo esta peste como otras enfermedades, ¿sí? A lo largo de la historia. Entonces, ¿cuál es la correlación? Lo que está diciendo Pablo aquí al final. En este nuevo pacto, donde hemos abrazado el Evangelio, donde el Evangelio es una causa y ya no buscamos nuestra autoprotección, no estamos pensando en no sufrir nosotros. De hecho, el Señor dice, en el mundo tendrán aflicción. Hay una promesa de Jesús sobre la aflicción. A Ananías, cuando lo llama a Pablo, le dice, yo le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por la causa del Evangelio. Entonces, Pablo dice ahora, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo profundo, o sea, nada, ni peligro, desnudez, espada, o sea, vamos a pasar esa circunstancia en este tiempo. La promesa, ¿cuál es? Que ninguna de estas circunstancias nos apartará del amor de Dios. Ninguna de estas circunstancias nos hará dejar de abrazar el Evangelio, de participar del Evangelio, de hacer del Evangelio la causa de nuestra vida. Con esta palabra los dejo esperando que nos sea revelado, orando cada día y orando ustedes también en sus casas para que el Evangelio nos sea revelado en este tiempo con mayor claridad. Los bendigo y declaro bien sobre ustedes en estos días, un tiempo de mayor luz, entendimiento y revelación, y animarlos a que el próximo miércoles nos volvamos a reunir a esta hora, otra vez, a que dejen sus comentarios, a que hagan correr, hagan compartir esta palabra para que mucha gente pueda escucharla y podamos seguir de esta manera edificando juntos el reino de Dios. Buenas noches.